Estamos reunidos aquí para debatir y discutir acerca del caso de Kenny, tratado en la Corte el pasado día jueves. El objetivo de este debate es decidir la culpabilidad del acusado y definir la condena que será aplicada. El hombre imputado está acusado de los siguientes delitos: posesión y acceso a pornografía infantil, robo armado a un banco y asesinato. Se abre el debate y toman la palabra los jueces Immanuel Kant y Aristóteles. Creo importante comenzar este debate que tiene como fin juzgar las acciones de Kenny, reconociendo cuáles fueron los delitos cometidos y qué importancia tienen según las circunstancias en las que fueron cometidos. Siendo que, luego del primer delito, es decir, el de la tenencia de pornografía infantil, el sujeto se vio bajo una coacción que lo llevó a realizar los delitos siguientes. Coincido en la parte donde decís que hay que tener en cuenta todos los delitos cometidos por Kenny, pero no estoy tan de acuerdo cuando decís que la importancia de estos va a cambiar dependiendo de las circunstancias bajo las que se cometieron. Claro, es que para mí, según las circunstancias, podemos dividir estas tres acciones en dos grupos. El primer grupo estaría compuesto por la primera acción, es decir, la tenencia de pornografía infantil, que sería una acción que no está condicionada de ninguna manera. Las otras dos acciones sí lo están. Ok, entiendo lo que querés decir, pero no vería la relevancia de esto al momento de juzgar los delitos, porque eso es lo que venimos a hacer. Y entonces hay que juzgar por las acciones por sí mismas y no por las circunstancias. Claro, pero tu forma de ver el asunto no me parece la más correcta, porque para mí sí es muy importante las circunstancias, ya que dependiendo de estas podemos agrupar a las acciones en distintas categorías. Para mí hay tres tipos de acciones. Por un lado están las acciones voluntarias, en las que el sujeto, en este caso Kenny, es totalmente libre y consciente de lo que está haciendo. En estos casos, estas acciones pueden ser juzgadas. Por otro lado, estarían las acciones involuntarias, que son las que se realizan por la fuerza o por ignorancia, y estas no pueden ser juzgadas, ya que quien las realiza no las hace con total conciencia ni decisión de que las está haciendo. Por último, estaría el grupo de las acciones no voluntarias, que serían una especie de acciones mixtas entre las voluntarias y las involuntarias, ya que se tomaría una decisión, pero esta decisión estaría condicionada por un factor externo. Entonces, se acercarían más a las acciones voluntarias porque en ellas se tomaría una elección y una decisión de hacerlas o no hacerlas y de cómo hacerlas, pero serían diferentes ya que esta elección tendría una consecuencia, entonces el sujeto tendría que pensar muy bien lo que hacer y decidir en base a eso. ¿Se entiende entonces por qué sí es importante las circunstancias en las que fueron realizadas las acciones? Es decir, entiendo, pero no estoy para nada de acuerdo, porque para mí, como ya dije, lo importante son los delitos y cómo esos delitos, si fueron en contra del deber ético, eso es lo importante. Y como podemos ver, las tres acciones que tuvo Kenny, sea bajo una circunstancia distinta, fueron en contra del deber y por lo tanto no con una buena voluntad. Entonces para mí él debe ser juzgado. Bueno, si así vas a pensar las cosas, creo que vamos a tener una gran discrepancia y no sé si nos podremos poner de acuerdo. Pero bueno, si así querés continuar, lo haremos de esa manera. Bueno, de todas formas me parece bien que no concordemos en todo porque es así como se enriquecen los debates. Cada uno va a plantear su punto de vista y quizás así podremos llegar a un acuerdo quizás al final. Así que vos terminás de plantear tu punto de vista y yo después plantearé el mío. Bueno, me parece bien. Si me disculpas un segundo que vaya al baño y continuaré con mi debate. Vaya.
Anteriormente ya expresé cómo creo yo que se deberían dividir las acciones que realizamos en distintos subgrupos. 3. Y ahora lo que haré es proponer, a través de este punto de vista, a qué subgrupo pertenecen los delitos cometidos por Kenny, y por lo tanto qué culpabilidad o no le otorgan. Voy a analizar el caso parte por parte, es decir, delito por delito. El primero de ellos fue la posesión e interacción con pornografía infantil. En el momento que este delito fue cometido, nuestro sujeto se encontraba libre, es decir, que estaba perfectamente lúcido. Nadie lo estaba incitando a que cometiera el crimen, sino que él tenía el completo conocimiento y autoridad de lo que estaba haciendo. Es decir, que este primer delito fue una acción voluntaria. Entonces, por esta acción, lo encuentro indudablemente culpable y por la cual debería ser juzgado con la condena correspondiente. En el segundo delito cometido, la situación, sin embargo, es distinta. Veamos, cuando comete el robo armado al banco, no está bajo una completa libertad de decisión, sino que está siendo coaccionado por alguien. Por lo tanto, todas las decisiones y acciones que se produzcan luego de iniciada esta coacción o amenaza no pueden ser juzgadas de la misma manera, porque nuestro sujeto va a encontrarse en una situación donde va a tener que tomar decisiones pensando en qué va a pasar si no hiciera lo que le dicen y también qué va a pasar si lo hace. Es decir, nuestro sujeto que se encuentra amenazado va a tener que analizar y elegir qué es lo menos peor. Cuando uno realiza una acción no voluntaria, como en este caso, la decisión sobre qué acción elegir es difícil, ya que muy probablemente las opciones que se tengan sobre la mesa van a ser acciones que en situaciones normales nunca se pensarían hacer, pero bajo las circunstancias en las que se encuentra el sujeto, empiezan a tomar sentido y parecen lo más sensato de hacer. Es por esto que en este caso creo que sería inocente o como mínimo debería tener una pena menor a la que le corresponde originalmente. Y para agregar aún más, creo que las acciones no voluntarias dependen también de si la decisión tomada beneficia solo al individuo que la está tomando o si esa decisión tan difícil que debe tomar es por un bien mayor que uno mismo. Porque si beneficia solo al individuo, se tendría en cuenta la situación de la persona y se le otorgaría el perdón sin más. Pero si es por un bien mayor, esta decisión valdría aún más y podría ser considerada honorable. La persona podría ser alabada y se le podría otorgar reconocimiento por la situación que tuvo que sobrevivir y por tomar una decisión noble que iba más allá de su persona. Sin embargo, acepto que me fui un poco de tema, ya que el caso que nos compete hoy a nosotros no tiene estas últimas características. Finalmente, y con respecto al tercer delito cometido por nuestro sujeto, es decir, el asesinato, mi pensamiento va a ser muy similar al anterior, ya que la acción nuevamente va a ser realizada bajo una amenaza y por lo tanto va a ser no voluntaria. El sujeto no tiene que ser juzgado ni condenado por sus actos. Una vez aclarado esto, me gustaría explicar y dar a conocer la diferencia entre este delito y el anterior. En el robo del banco, el joven estaba sujeto a una coacción y si no hacía lo que le decían, estas personas iban a filtrar el video suyo que tenían, humillándolo públicamente y haciéndole pasar una situación social horrible. Entonces, la decisión que toma Kenny tiene que ver con que él decide preservar su imagen antes que no robar el banco. Aunque también está un poco inducido a hacerlo por Héctor, la persona que se encontraba bajo la misma situación que él y que declaró que lo estaba forzando para que realizara lo que le pedían. Sin embargo, en este último delito, el asesinato, Kenny ya no estaba decidiendo para preservar su imagen personal, sino que se encontraba bajo una decisión mucho más preocupante y grave, su vida. En este caso, estas personas que lo estaban amenazando, tanto a él como a otras personas, lo obligaban a que tenía que matar y luchar y matar a quien tenía enfrente. Kenny intentaba salir de esta situación de otra manera, que no fuera luchando con la persona, por lo que en un principio sacó el arma con la que había robado el banco y trató de suicidarse llevando el arma a su sien y disparando, pero no lo logró hacer porque el arma no funcionaba. Al ver además que la otra persona estaba decidida a pelear y a matarlo, él no tuvo otra opción que dejarse matar o luchar para sobrevivir y matar él al otro individuo, que es lo que terminó haciendo. Por lo tanto, creo que está claro que no puede ser juzgado por este último delito, porque es una decisión de vida o muerte. Cada uno de los delitos anteriores demuestra que todo en este mundo tiene una finalidad. Todo lo que hacemos está organizado en base a un fin, que yo llamo telos, siendo el fin mayor la felicidad.
Kenny hace lo que hace porque busca un fin, busca un objetivo. Este es, en el primer caso, preservar su imagen y en el segundo, preservar su vida. Y son estos fines que se relacionan con el bien, con los múltiples bienes, con los bienes culturales y con la ética, que está asociada a las costumbres de cada cultura y comunidad. Y es con esta ética cultural que yo puedo juzgar o no a Kenny. Entonces, finalmente, luego de considerar cada delito que cometió por separado, puedo dar mi opinión final, que es la siguiente. Kenny solo debe ser juzgado por su primer delito, es decir, la tenencia de pornografía infantil, y debe recibir la condena correspondiente a ese delito. Mientras que con respecto al robo a mano armada y el asesinato, encuentro que no se lo debe juzgar y que se lo debe o considerar inocente o darle una pena menor que la que le corresponde. Ahora, una vez terminado mi veredicto, te cedo la palabra. Vos hiciste un análisis muy exhaustivo de todo el caso, pero a mi punto de vista el planteo es incorrecto. Lo más importante en el caso de Kenny son los delitos que cometió y si esos delitos fueron o no en contra del deber. Para mí, el mundo se rige bajo una moral universal y necesaria, en la que lo más importante es la buena voluntad. Vos siempre planteaste que el mayor bien y el principal bien es la felicidad, pero yo creo que hay excepciones en esa afirmación, ya que hay personas que son felices pero no son buenas, o consiguieron cosas que las hacen felices pero no con una buena voluntad. Mirá si no el caso que tenemos ante nuestros ojos. Kenny, por ejemplo, roba un banco para ser feliz, para que no divulguen el video que tienen de él y así conservar su imagen. Entonces, es decir, que actúa en contra del deber solo para obtener un objetivo egoísta, su felicidad. Entonces, lo más importante para mí es que tengas lo que tengas y hagas lo que hagas, todo sea con buena voluntad, y de esa forma se puede llegar a ser una buena persona. Lo que te permite determinar esta buena voluntad es el deber, y este principio del deber es opuesto a la finalidad que planteas vos siempre. Lo importante no es la finalidad de una acción, sino que es el motor de esta. Las acciones deben ser pensadas en relación con el deber, ya que la finalidad de estas no va a definir si es una buena persona o no, y en cambio el deber y la moral por la que se guían, sí. Entonces, bajo mi opinión, existen tres tipos de acciones. Las acciones contrarias al deber, que son acciones que claramente no podemos hacer porque van, tal como lo dice su nombre, en contra del deber y por lo tanto no están motivadas por la buena voluntad. Luego están las acciones conformes al deber, que se van a subdividir en dos grupos, que son las por inclinación inmediata y las que son por inclinación inmediata. Las acciones conformes al deber por inclinación inmediata son las que se hacen conforme al deber, pero no con una buena voluntad, sino que se hacen por una voluntad egoísta, porque nos conviene hacerlas y porque vamos a lograr algo con ellas. Por otro lado, las acciones conformes al deber por inclinación inmediata son las acciones que las personas hacen conforme al deber porque les nace adentro suyo. Entonces aquí no hay de por medio una moralidad, porque la acción simplemente no le duele a la persona, es decir, no le cuesta hacerlo. Por último, están justamente las acciones por deber, que son las acciones que son buenas plenamente, que van más allá de nuestros deseos. Son las acciones en las que decidimos hacer lo correcto aunque nos pese, aunque nos duela. Ahora, una vez que ya expliqué cómo son los distintos tipos de acciones, puedo juzgar a qué tipo pertenecen las acciones de Kenny. Y mi veredicto, tal como lo indiqué en mis intervenciones anteriores, es que Kenny es culpable de todos los delitos y debería ser juzgado y condenado con las penas correspondientes. Si me explayo un poco más en mi respuesta, diría lo siguiente. Kenny cometió 3 delitos: la tenencia de pornografía infantil, el robo a mano armada en banco y el asesinato. Estas 3 acciones son contrarias al deber, por lo cual van en contra de la moral y no surgen de la buena voluntad. Solo con esto el joven ya es culpable. Pero también puedo agregar que en los últimos 2 delitos Kenny se encontraba bajo coacción y es por eso que actúa de esta forma. Por lo cual ahí actúa en contra del deber, pero también con un objetivo egoísta. Y quizás ahí estos últimos delitos tienen una pequeña parte de acción por inclinación inmediata, ya que nuestro individuo actúa de la forma que le conviene a él, pero no es una acción conforme al deber por inclinación inmediata por el simple hecho de que la acción por sí misma va en contra del deber. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, Kenny es culpable y debe ser juzgado por sus 3 delitos, y recibir así la condena que le corresponde por cada uno de estos. Doy así por terminadas mis palabras. Si alguien quiere preguntar o opinar sobre algo, soy todo oídos. Si nadie tiene nada más que decir, damos por terminado el debate.
El día de mañana, el director del juicio, el juez Nietzsche, va a tomar la decisión final sobre el acusado. Boludo, estos filósofos se la complican un montón. Sí, literal, literal. Es que es obvio, Kenny está re mal de la cabeza. O sea, obviamente que es culpable. ¿Viste todo lo que hizo? O sea, sí, pero obviamente tiene parte de la culpa, pero también si después lo están amenazando para que robe el banco y mate al otro chabón, no sé cuánto tiene él la culpa de eso. Bueno, pero